Espacio Radio. Estás escuchando Sentido Común. Ya está instalado. Me parece que se acabaron los veranitos por un tiempo. Bueno, ahora en un ratito lo vamos a tener a Ariel acá con la segunda parte de las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo. ¿Qué pasó esta semana en el mundo y acá en la Argentina? Bueno, en un mundo caótico, en una Argentina caótica, fue una semana también caótica. Creo que lo más relevante, sin ningún tipo de dudas, es la muerte del presidente de Irán con un ministro y un general en un helicóptero, donde rápidamente se trató de disipar de que no había sido un atentado, pero las implicancias que va a traer esta muerte, que por supuesto queda en un velo si fue un accidente o fue accidentado, y quién pudo haberse hecho de que esto ocurriera o no, pero la implicancia que va a traer va a ser muy importante, porque lo que sí trae es un cambio en la dirección del gobierno de Irán. Un gobierno que había tratado de mantenerse en una línea muy delgada, haciendo equilibrio para que no haya una escalada en el conflicto con Irán. Entonces, ¿cómo va a ser esta sucesión? El nuevo presidente, ¿cómo irá desarrollando las agresiones, las respuestas, las idas y las venidas? Es algo que no se sabe. Vamos a ir viendo cómo Irán seguirá trabajando junto con China y con Rusia en lo que hace al precio de los combustibles, de la energía. Bueno, hay muchos interrogantes que se van a ir viendo a medida que vaya pasando el tiempo y ver cómo actúan. Lo que sí hoy hay es una gran incertidumbre a lo que va a venir. Así que me parece que es el hecho más importante que pasó en la semana. Porque después, si hablamos de la guerra de Rusia y Ucrania, más o menos el carril es el mismo, sigue habiendo avances de Rusia, siguen los ucranianos recibiendo armamento más sofisticado que le permite hacer otro tipo de ataques más profundos, más agresivos, pero básicamente lo que es la mecánica de esta guerra sigue igual, siguen
los franceses boconeando y mandando más o menos legionarios, van muriendo de un lado y del otro, no hay mucho más. Sigue exactamente en la misma tesitura que la semana pasada, donde Rusia sigue siendo muy difícil que esta guerra la pierda. En lo que respecta al atentado contra el primer ministro eslovaco, lo que sí se descubrió que los servicios secretos de Ucrania estaban teniendo mucho que ver. Así que había mensajes entre la esposa del agresor y los servicios ucranianos que los ligan, así que en ese aspecto también la tensión aumentó. Hay todo un tema hoy que, a raíz de lo que les había contado hace unas semanas con el gobierno de Hungría, también toda esa región está bastante convulsionada. Como Moldavia está convulsionada, pero adentrarnos en eso es un poco más de lo mismo. Sí hubo algún avance en Israel por el tema de negociaciones con Hamas para liberar algún rehén, pero sigue también la misma línea. Ya les conté que medio que cortaron el abastecimiento de ayuda humanitaria que llegaba de Egipto. Hay 1,5 millones de personas que ya estaban en condiciones infrahumanas. Bueno, ahora siguen peor, pero es más o menos más de lo mismo. Los yemeníes que siguen atacando barcos, y eso sigue todo igual. Así que bueno, pero siguiendo la parte internacional, nuestro presidente viajó a España a dar una charla y generó todo un conflicto con el gobierno español. A lo cual, viendo la sucesión de conflictos que el presidente genera con cada uno de los presidentes, uno llega un momento que tiene que reflexionar. No es algo ni normal ni natural que esto suceda, que sistemáticamente ataque a uno y cada uno de los representantes de países que inclusive negocian con nosotros, porque si hablamos de España, es un socio comercial de la Argentina, China socio comercial, Rusia también, porque los agroquímicos en su gran mayoría vienen de Rusia. Si hablamos de Brasil, ¿no? ¿Qué les cuento? México, pero todos los países, Colombia, que iba a retirar también su embajador. Entonces, uno se pone a pensar, ¿uno se puede equivocar tanto? La gente que te rodea no te dice, pará la mano. Entonces, si cuando la equivocación es tan grande, es tan desmesuradamente grande, y se reitera tantas veces, es muy probable que no sea una equivocación. Es muy probable que sea premeditado. Y hay alguien que se favorece con esto, indudablemente. Entonces, yo creo que hay que mirar por el lado de las corporaciones.
que son los que lo bancan a Milei, que son los que hacen los negocios con los bonos, con esto, con lo otro. Hay alguien que es el ganador de todo esto. Y cuando uno ve con quién se reúne el presidente, cuando va a un lado, cuando va al otro, y para alguien está trabajando. No está trabajando claramente para nosotros, pero para alguien está trabajando. Y si uno agarra y mira, porque en un momento, inclusive yo, ¿no? He dicho, trabaja para Estados Unidos, claramente, porque se alinea claramente atrás de Estados Unidos. Ahora, eso sí, no va contra Biden, porque permanentemente se trata de meterse en una elección que está a venir a favor de Trump, y Trump todavía no es el candidato opositor, ni siquiera. Con lo cual, todo toda esta chupada de media no le llega a $1. Es medio raro todo lo que está pasando. Me parece que es para, por lo menos para reflexionar un poco, a ver qué está haciendo el presidente, que inclusive está mal aconsejado, no está cuidado. Hizo la presentación de su libro también acá, no terminado porque sigue el problema con España, que, a ver, a mí me parece que también los españoles lo están utilizando para su propia interna, porque es un muñeco lindo para pegarle. Es tan desagradable que cualquiera que le pega, vos tirás un golpe a cualquier lado y le pegan la pera. O sea que siempre quedás bien parado si le pegás, ¿no? No así queda el país. Nuestro país está quedando bastante golpeado con esto, y nuestra sociedad queda bastante golpeada. Si realmente, como dicen unas encuestas que realmente no las creo, que tiene el 50% de aceptación. Yo creo que todo esto que está haciendo no puede tener un 50% de aceptación. Pero bueno, es una opinión personal, y por ahí estoy equivocado, como digo siempre, por ahí estoy equivocado. El tema es que viene y hace su presentación acá en el Luna Park. Cosas a medir. Me pareció perfecto los micros que pusieron para que la gente se acerque. ¿Saben qué me parece mal? Que sigan boconeando porque decían, nosotros no ponemos micro. Y uno veía la fila de micro. Entonces decís, a ver, no seas tonto, no lo nombrés. No repartimos choripán, no, tampoco repartieron la comida que tienen en los galpones, pero eso lo vamos a tocar al final. ¿Era el momento de hacer semejante circo? Más allá de que el presidente se ponga a cantar, que bueno, nadie le va a pedir que cante bien, ¿no? Pero es un desastre. Y hacer todo ese show de gritos, todo ese histrionismo, toda esa cosa berreta, en un momento donde el país se le está prendiendo fuego, donde tenías una
una marcha en Misiones, un levantamiento de la policía en Misiones, donde también estaba la educación, donde estaban los médicos, donde estaban los de parques nacionales, donde tenés una provincia con un quilombo increíble, donde los yerbateros están con un problema sin solución si el gobierno no le aplica medidas como para solucionarlo. Y cuando hablamos de los yerbateros, estamos hablando de una producción que mueve a esa provincia, como a la de Corrientes, que hoy yo estoy grabando, es día viernes, es muy probable que los correntinos, no solamente los yerbateros, sino que la provincia de Corrientes también se sume al problema generado por la policía de Misiones, por los educadores de Misiones y por los varios levantamientos que están teniendo en la provincia de Misiones. Bueno, Corrientes puede hacer un espejo, pero más allá de eso, el presidente, cuando estaba entrando al circo romano que generó, y le preguntaron, no dio ninguna contestación, le chupaba un huevo lo que pasaba en Misiones, estaba muy enfocado en el show que iba a hacer. Entonces, es muy peligroso lo que está pasando, es muy peligroso porque toda acción genera una reacción, y la reacción a esta falta de empatía y puede ser jodida porque es muy grande el desamor que demuestra hacia el pueblo. Tan simple como eso. Cuando uno asume este tipo de responsabilidades, por lo menos lo que tiene que tener es amor por el pueblo y vocación de servicio. Y es algo que no le nace, que no está en su ser, ni en la gente que tiene alrededor. Ahora vamos al tema de esta denuncia que hubo, una denuncia ratificada ratificada también por Adornis, que había 5 millones de kilos de comida guardada en galpones, que se están pudriendo, mientras la gente tiene hambre. Entonces ahí estamos hablando de una falta de vocación de servicio total, porque si vos me decís, y falta de imaginación también, uno de los problemas por el cual se pudo no haber entregado el alimento es porque echaron a una parva de personas que eran los que entregaban en los distintos lados los alimentos. Perfecto. No tenés cómo entregarlo. Entonces hoy te encontraste con el bolonqui que la distribución no la tenías o no la tenés. Y bueno, ahí viene el tema de la inteligencia, de la viveza. Vos tenés un montón de entidades intermedias. Vos tenés, inclusive, que los tenés agrupados a la gente que trabaja con los comedores. Tenés un montón de formas de hacerle llegar el alimento. Si vos no vas a comprar alimento porque estás diciendo que no vas a gastar, pero por lo menos entregá lo que tenés. Si vos tenías, antes de que echaras a todos, tenías los pan dulces, que no los entregaste, porque se te cantó en el orto no entregar los pan dulces. Entonces, a ver, se pueden entregar hoy el pan dulce si está en buena condición, se puede entregar y yo les garantizo que van a ser recibidos cuando hay hambre, todo bien recibido. Pero
ya los tenías comprados y era para entregar en la fecha en que la familia se junta y por lo menos se tener para repartir un pan dulce, un pedazo de pan dulce. No lo hicieron de maldad. Y ese es el problema. Que acá en muchas cosas se ve que hay maldad, que se está trabajando con maldad. Es triste. No es para agarrar y gritar, no, es para reflexionar lo que está pasando en nuestro país, lo que hemos permitido que tomen, le hemos entregado las llaves de la Casa de Gobierno a esta gente. Hoy, 25 de mayo, tendría que tener el encuentro en Córdoba. Va a estar solo dando, mostrando la gran crisis que tiene inclusive puertas adentro. Y lo peor es el ciego que no quiere ver, el sordo que no quiere escuchar, y este muchacho que no se quiere dejar ayudar. Hay que ser bastante tonto para chocarla como la está chocando. Porque que la situación estaba jodida y no cabe ningún tipo de duda. Que nosotros venimos de crisis en crisis, bien sabido era. Que se puede equivocar, se han equivocado un montón. Pero el problema es hacer las cosas mal a propósito. Y acá se están haciendo cosas mal a propósito. Se están entregando o se pretenden entregar. También, bueno, tenemos algunos diputados y algunos senadores que también dan vergüenza ajena, ¿no? Vamos a ver, siguen discutiendo si le van a dar la prerrogativa de hacer lo que quiera. Pero ¿saben si a este muchacho le permiten hacer lo que quiera, lo que va a hacer? ¿Ustedes se pueden dar una idea? El daño profundo que puede hacer este muchacho si le dan, y los que lo rodean. Yo veía las caritas en el Luna Park de la gente que estaba y era de lo peor. De lo peor. Porque en muchos casos no podemos decir que le faltaba cultura, educación. No, pero más madera. Qué circo. La vi después a Yuyito González dando vuelta por los canales de televisión, Yuyito era hace 30 años, Yuyito. Hoy es una señora grande, ya no está para hacer ese espectáculo. Pero bueno, a ver, estamos viendo lo peor de lo que pasó en la época de Menem, lo estamos repitiendo, pero más berreta. Porque el turco, uno podía decir lo que sea, ¿no? Pero el turco era piola.
Era piola. Era rapidísimo. Este no. Ni siquiera copiando, porque está copiando lo que hacía Menem, tiene nivel para. Así que bueno, a la ministra con el tema este del alimento le va a venir una catarata de juicios, que se prepare porque va a ser muy difícil que no vaya en cana, porque sobre lo de los alimentos también le va a caer el tema de los medicamentos oncológicos y de la gente que ya perdieron la vida 60 personas por no recibir los medicamentos. Algunos seguramente estaban tan delicados que iban a morir posiblemente igual, pero muy posiblemente también podían seguir luchando y podían seguir viviendo y podían seguir teniendo esperanza. Y si uno, no digamos que los 60, si uno se hubiese podido salvar y no se salvó porque esta mujer y este gobierno hizo lo que hizo, la pena que va a tener es muy grave. Entonces, a mí me parece que no solamente tienen que pedir ayuda legal para ver de cubrirse, me parece que van a tener que también pedir ayuda espiritual para pedir un perdón a su propio ser que le permita agarrar y dormir, porque cuando hoy algunos pelotudos te aplauden, algunos pelotudos te dan una palmada y se regodean, pero dentro de muy poco van a tener que seguir viviendo acá, en la China o en Japón, o donde sea. Y lo peor, porque hay algo que es lo peor con cada uno de nosotros, que ni ellos se escapan, que es la almohada. ¿Qué es la almohada? Y darte cuenta de que del daño que hiciste y de lo que va a quedar en tu bronce. Va a quedar un bronce verde feo, muy feo. Así que, bueno, me parece que más o menos esto es lo más importante que pasó esta semana. Y bueno, ahora lo estamos esperando a Ariel, que ya en un segundito seguimos con la segunda parte de la semana pasada. Así que, Johnny, pasame un tema, ponémelo al Tanito y que nos cante un tango y seguimos con Ariel. Patrón, cierre la puerta, porque miras comprado. Le compran los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro todos, no importa lo que gasto. Dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche yo quiero ser rey mago, para que los juguetes de todo mi arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar.
teniendo por juguete solo un cacho de pan, sabiendo que los otros, cruzando la vereda, dejaban sus juguetes allí en medio del zaguán. Yo sé lo que es sentirse besado tiernamente por una pobre madre que no me supo dar ni el más humilde y pobre de todos los juguetes. Por eso se los compro, por eso nada más. Al pasar de los juguetes, cuántas veces de burrete me acercaba para ver allí de afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que ella vive que no tenga ni un juguete para jugar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, hermoso Blanco. Bueno, acá volvimos ya con la bestia acá al lado. ¿Te viniste afilado hoy? Bueno, vamos a continuar un poco lo que quedó pendiente del programa anterior, que veníamos, o sea, el objetivo es llegar a la Revolución de Mayo y estábamos viendo todas las instancias previas que fueron llevando a tomar esa decisión y todos los condicionamientos para que se gestara una primera junta de gobierno con todas las disidencias internas que no vamos a tratar hoy, pero que sabemos que desplegaron después a lo largo de todo el proceso, ¿no? Con todas las cosas en que estuvieron de acuerdo y las cosas en las cuales realmente hubo una divisoria de aguas muy importante. Así que, bueno, todo eso tiene que ver con lo que fue sucediendo previamente, y veníamos hablando, y dejamos el programa anterior en las invasiones inglesas, en la primera invasión, proceso de reconquista, y en ese momento, en las invasiones inglesas, tenemos que tener en cuenta, como contexto internacional, la batalla de Trafalgar. Es ahí cuando Napoleón decide invadir España, decide invadir Inglaterra, o por lo menos llevar la guerra a la isla, sacarla al continente, llevarla a la isla, porque él era muy fuerte en relación con todo lo que fuera ejército, tierra, no así en la marina. Le impone a Carlos IV, en ese momento rey de España, la unión de la armada española con la francesa. Se arma lo que se llamó la Armada Invencible. Con este instrumento, digamos, que realmente era sumamente poderoso, decide enfrentar en Inglaterra. Pero Inglaterra tenía al almirante Nelson, como hablamos la otra vez, un genio de la táctica militar en el mar. Discúlpame. Si lo están viendo por primera vez el programa, suscríbanse, vayan, busquen el programa de la semana pasada, que está muy, muy, muy interesante, porque lo que planteamos no solamente fue las invasiones inglesas, sino cómo fue el proceso de las potencias en América Latina. Los intereses económicos, fundamentalmente. ¿Cómo fue el desarrollo de esa época? Increíblemente,
el tener esa visión te hace entender un poquito qué pasa, porque los pueblos que no conocen su historia están en el horno. Así que traten de entrar, verlo, les va a interesar. Estuvo muy bueno el programa. Bien, decíamos, la derrota de Trafalgar, ahí por parte de Napoleón, por parte de la Armada inglesa, hace una divisoria muy importante, porque de ahí Inglaterra ya queda como dueña de los mares, por lo tanto dueña del mundo, porque era la forma de comunicación con el mundo eran los mares. Entonces, no teniendo ninguna armada que le hiciera frente, Inglaterra se sentía en condiciones de circular libremente por todos los mares. Discúlpame que te interrumpa. Es un poco lo que está pasando hoy. Para hacer Estados Unidos, con una cantidad enorme de portaaviones y demás, es la dueña de los mares. Ahora, cada vez que le tuvo que entrar en el continente, tuvo conflictos, tuvo problemas, le costó. Le costó en Vietnam, le costó en Afganistán, le costó en Irak. No ganar aparentemente la guerra, sino mantenerse. De ahí es este desarrollo de China de la ruta de la seda, que es todo terrestre prácticamente. Y por otro lado, el tema importante está que Rusia, donde se viene desarrollando en los mares, es en el mar Ártico con 14 rompehielos, que es donde increíblemente no tiene desarrollo Estados Unidos. Estados Unidos tiene desarrollo en los otros mares, menos en ese. La presencia de los rusos en Antártida se debe a la gran cantidad de rompehielos que tiene. Tiene rompehielos nucleares y en esas áreas los tipos se están manejando más o menos normal o bien. Y no así Estados Unidos. Discúlpame, seguí, todo tuyo. Decíamos que Inglaterra estaba entonces dueña de los mares. Tenemos que entender que Inglaterra estaba en pleno proceso de revolución industrial. Esto es muy importante porque la isla no tiene materias primas demasiadas como para abastecerse y necesita sí o sí abastecerse del continente. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Napoleón? Napoleón, siendo fuerte en el continente, siendo fuerte con su ejército, lo que hace es avanza en el continente, derrota en Austerlitz, tiene su gran victoria contra el ejército prusiano y queda prácticamente dueño del continente. Entonces, los mares eran para Inglaterra, pero Europa era para Napoleón. Entonces, ¿qué hace Napoleón? Dice, en estas condiciones, yo lo único que puedo hacer, como no puedo invadir a la isla, le tengo que generar un conflicto. Y el conflicto principal que le puede generar es el económico. Y el conflicto económico se genera desabasteciéndolo de industria, de materias primas, afectando directamente a su industria. Entonces, ¿qué hace? Bloquea el continente. Le dice, Inglaterra no va a poder comerciar más con ninguna parte que tenga que ver con Europa y con los puertos que yo domino. Entonces, sí le trae un conflicto a Inglaterra. Claramente, porque sin el abastecimiento del continente, que era permanente, y su producción, sus fábricas se llenaban de productos que no podían vender en ningún lado. Entonces, y además no podían seguir produciendo en el sentido de que no tenían materias primas. Te doy otro dato. Paralelamente, se manda una jugada excelente, Napoleón, que es la creación del sistema métrico decimal. Porque de esa manera, o sea, antes los ingleses se manejaban con la vara, por ejemplo, o se manejaban con la pulgada, se manejaban con su sistema de medición. Una de las cosas que hace es entrar a utilizar el metropatrón, que uno de los 12 metros patrones que se hacen vino a la Argentina, vino a Buenos Aires, que después Honorio Pueyrredón
se lo vendió a Suiza y hizo un metro patrón en un acero que no era el original, que era el especial y demás. El que está acá es una copia, y Suiza es el único que tiene 2 metros patrones de los originales que hizo Francia para mandar al mundo. El kilopatrón, bueno, así le agarró y le jorobó bastante la cosa a Inglaterra. Porque, ¿qué pasaba? Los mercaderes ingleses, cuando compraban y vendían con las medidas que ellos llevaban en sus barcos, y que eran una para comprar y otra para vender. Entonces, al ponerle el metro patrón en cada puerto, o el kilo patrón, o lo que sea, que tenían su propio sistema de medición, ya empezaron a cuartearle el negocio a los ingleses. Bien, decíamos que a partir de este conflicto, Inglaterra sale a buscar mercados. Uno de los mercados principales es una de las estrategias principales es tratar de sacarle los mercados a España y a Francia. O sea, el Río de la Plata venía de perilla. Sabíamos, y habíamos dicho en el programa anterior, que Miranda ya le había presentado varias veces a Inglaterra, a Pitt, al ministro Pitt, un plan para invadir el Buenos Aires, Valparaíso y llegar hasta el Perú, haciendo un proceso de liberación con la ayuda y con la protección de Inglaterra. Ese plan lo que consistía era en que Inglaterra ayudara a que cada pueblo tuviera su proceso de independencia, pero a su vez le aseguraba el libre comercio y le aseguraba la prioridad en todo lo que fuera abastecimiento de materias primas y libre comercio. Esto a los ingleses les interesaba mucho. Ahora bien, dadas las circunstancias, no se pudo llevar a cabo ese plan hasta que, decide en las circunstancias Popham, que se había embarcado hacia el Cabo de Buena Esperanza para una expedición para sacarle a los holandeses la colonia de Buena Esperanza, del Cabo de Buena Esperanza, ahí al sur de África. Lo que decide es cruzarse directamente al recibir la información por los espías. Sabíamos que había una guerra de espías muy importante, de que que había un tesoro muy importante en Buenos Aires, que venía de las minas del Potosí, habían acuñado muchísima plata, había mucha moneda, y que estaba resguardado en Buenos Aires porque los barcos españoles no podían hacer el cruce. Entonces, sabiendo que estaba ese tesoro en Buenos Aires, decide Popham, sin pedir permiso, porque muchas veces es mejor pedir disculpas que permiso, cruzar, establece la ayuda que le dan ahí en el Cabo de Buena Esperanza, cruza con Bereford al mando, y son 1.500 hombres que hacen la primera invasión inglesa. Hablamos de que es invasión inglesa, como los resultados que había tenido al principio. Habían invadido claramente Buenos Aires, después hubo un proceso de resistencia. En ese proceso de resistencia empiezan a aparecer líderes naturales, y fundamentalmente esa resistencia se arma con la ayuda del pueblo. Algo que Sobremonte no quiso hacer, nunca quiso armar al pueblo, porque veía que eso era darle armas a alguien que se le podía volver en contra en algún momento. Bueno, con la invasión de los ingleses no tuvo más remedio. En realidad no fue decisión de Sobremonte, en realidad fue decisión de Liniers y de todas las tropas que estaban en ese momento ahí, armar al pueblo para defenderse de la invasión inglesa. Se logra esa defensa, se reconquista Buenos Aires y logran tomar prisionero a Bereford. Porque está mal decir que se tomó el buque, porque en realidad se tomó el 60 para Córdoba y lo agarraron en el buque. Sí, se fue a Córdoba y se fue con el tesoro, Sobremonte. Ahora bien, eso formaba parte, mucho se tomó como cobardía, pero también formaba parte del protocolo. Era proteger el dinero que tenían, era sacarlo de ahí.
Él mandó primero el tesoro y después fue él. De hecho, los ingleses llegan al tesoro. ¿Por qué? Porque cuando Beresford entra, lo primero que pide es dónde está el dinero, dónde está el tesoro que vengo a buscar. Y sabían que ese tesoro se lo había llevado, estaba camino a Córdoba. Y los comerciantes de Buenos Aires deciden hacer una trata, un comercio con Beresford, le dicen dónde está el tesoro, a cambio de que Beresford le devuelva todos los barcos con los que ellos estaban comerciando, porque se había apropiado del puerto y de todos los barcos. Entonces Beresford le devuelve los barcos para que ellos puedan seguir comerciando y ellos le dicen dónde estaba el tesoro. Así capturan el tesoro, lo traen para Buenos Aires. Inmediatamente lo mandan para Inglaterra. Exactamente, el tesoro va rumbo a Inglaterra. Ahora bien, en la Reconquista, Beresford se rinde incondicionalmente. Esta circunstancia de incondicional es muy importante porque cuando lo llevan prisionero, lo llevan a Luján. Al principio lo que se trata de hacer, ellos quieren tratar de hacer un canje de prisioneros, le devuelven los prisioneros que tenían de parte de los españoles y del Río de la Plata, en función de que quedaran libres los prisioneros ingleses. Pues dice, a ver, nos van a volver a atacar. Disculpadme un minutito. Les cuento algo. Estamos yendo muy, muy, muy rápido porque esto es lo que se contó en el programa pasado, donde terminamos la primer invasión inglesa. Lo que pasa es que para poner en contexto, para los que no vieron, hay que más o menos contar cómo venía un poco la mano. Pero ya llegamos a donde tenemos que llegar, que es donde terminamos la semana pasada, y ahí ya vamos a darle un contexto totalmente distinto, más completo. Por eso venimos muy rápido y hay cosas que ya le dijimos la semana pasada, no las vamos a repetir ahora, si no nos vamos a quedar sin tiempo para terminar el programa. Claro, vamos a los núcleos. Claro. Bien, dijimos entonces que Beresford, que queda prisionero, es llevado a Luján. Y los prisioneros son mandados, en general los soldados, al interior del país, porque no querían dejarlos libres porque iban a volver a atacar. O sea, quedaba claro que... Además, Popham había quedado en el barco y no se había ido. Se perdió Buenos Aires, pero Popham seguía con sus barquitos, obstruyendo el puerto de Buenos Aires, saqueando, atacando, Montevideo también. Es decir, estaban ahí a la espera de refuerzos que estaban esperando que vinieran del Cabo de Buena Esperanza y en Sudáfrica. Y también empezaron a pedir refuerzos a Inglaterra. Bien, entonces, acá hay un tema central, que es Beresford. Beresford pasa a estar en Luján, pero está en una quinta de Luján, con mujeres, la pasaba lo más bien, recibía a todos los gente de los vecinos de bien que iban a visitarlo. Para mandarlo a Montevideo lo tuvieron que sacar a empujones, ¿no? No se quería ir ni en pedo. Ahora, Beresford empieza a darse cuenta que tiene un valor político fundamental. Lo empiezan a ver y empiezan a tratar a ver qué pasa si vuelve a atacar Inglaterra y quedan de nuevo los ingleses al mando. Entonces, querían además, como todos suponían que iba a haber una nueva invasión, que no fuera sangrienta, que no hicieran pelota a Buenos Aires y que no los mataran a todos. Entonces, ante esas circunstancias, hay todo un entramado en el cual participa de alguna manera Ascuénaga, que lo manda a Padilla y a su secretario Saturnino Rodríguez Peña a negociar con Beresford su fuga. Lo que hacen es, cuando Beresford es llevado con destino a Catamarca, digamos, porque lo iban a llevar al interior del país, le presentan una orden falsa a los guardias, una orden de Liniers falsa, en la cual le dice que lo necesitan a Beresford y a uno de los capitanes, y él se lleva a Pack, que era el capitán con el que había venido, y esos dos son transportados a Tigre, de ahí son escondidos en la casa de Saturnino hasta que se dan las condiciones, de ahí se lo llevan de Rodríguez Peña, ahí se lo lleva Saturnino, sí, Rodríguez Peña, de ahí se lo llevan
a Tigre, en Tigre lo embarcan y después consiguen un barco inglés que lo cruza a Montevideo. Así Beresford queda fuera. Además queda fuera con una condición. Pero, a ver, ¿por qué se queda ahí y no vuelve para Inglaterra? Porque si volvía a Inglaterra lo mataban. Él necesitaba que le dieran un acta de rendición en la cual él hubiera impuesto condiciones. Su rendición incondicional lo dejaba en situación de juicio de guerra, digamos. Claro, con pena de muerte. Exactamente. Entonces, ¿cómo consigue eso? Lo consigue de la firma de Liniers, gracias al amante de Liniers, que Anne-Marie Perichon. Nosotros hicimos un programa el año pasado especialmente de Anne-Marie Perichon, también le decían la Perichona, que es la amante, en este momento, de Liniers. En ese momento es la amante del virrey. Que podemos decir que fue algo parecido a la Mata Harris argentina, porque no solamente fue amante de Liniers, sino que cuando la echan de Buenos Aires y va a Río de Janeiro, tiene un gran problema con la reina Carlota, porque se hace amante del amante de Lord Stranford. Claro. Con lo cual era una chica que se sabía mover muy bien dentro del poder. Aparte debería ser muy bonita, sin ningún tipo de duda. Bueno, decíamos que ella consigue, Beresford consigue esa capitulación en la cual quedaba libre de culpas, porque Liniers la hace antedatada. O sea, cambia la fecha y le pone las condiciones que había impuesto supuestamente Beresford para rendirse. Esto para él es un salvoconducto. Bueno, se puede escapar entonces a Montevideo. Y ahí en Montevideo vamos a ver que a Montevideo llega Whitelock, que va a ser los refuerzos que estaba mandando Inglaterra para recuperar Buenos Aires, que había sido perdida. Buenos Aires estuvo 46 días, el fuerte de Buenos Aires estuvo flameando la bandera inglesa durante 46 días. Y durante 46 días fuimos colonia inglesa. Ellos quieren recuperar esta colonia, entonces ya mandan, en lugar de los 1.500 hombres originales, que era un ejército muy chico por el cual había venido Beresford, mandan unos 15.000 hombres. Un ejército impresionante, con una armada impresionante, que llegan acá y hacen el bloqueo del puerto de Buenos Aires, llegan hasta Montevideo, toman Colonia del Sacramento y también toman ahí Maldonado. Maldonado primero, después Montevideo y después Colonia del Sacramento. Ahí llega Beresford y Beresford entonces, si bien él cuando él firma su rendición, le ponen como condicionamiento a él y a Park que no vuelvan a atacar, que no pueden tomar las armas contra el Río de la Plata nuevamente. Entonces Beresford cumple con esto, porque a Beresford le ofrecen ser quien comande, porque él ya conocía Buenos Aires, sabía las estrategias, tipo de defensa, lugar de desembarco, tenía un montón de data sumamente importante para poder hacer una segunda invasión. Entonces lo que hace Beresford es asesorar a Whitelock y no participa de esto. Ahora Pax sí lo hace. Pax es uno de los que toma Colonia del Sacramento, lugar por el cual también van a partir para las invasiones. ¿A dónde llegan? Bueno, la segunda invasión inglesa llega a Ensenada. Bajan ahí, Popham con estos 1.500 hombres decide... 15.000 hombres, decide avanzar hacia Buenos Aires. Tiene una pequeña resistencia, sigue avanzando.
No, 15.000 hombres era imposible de poder abatirlos. Acá Álzaga y Liniers, que trataron de hacer la defensa, llegaron a conseguir, el máximo que escuché, que leí, fueron 9.000 hombres, y fue el máximo. Algunos hablan de mucho menos, que era la cantidad de milicianos que pudieron recolectar para tratar de armar una defensa. Se la veían venir. Ahora bien, acá hay algunas cosas de Whitelock que no se comprenden mucho. Avanzó hasta Miserere. Tuvo alguna resistencia en el riachuelo y las pequeñas resistencias que tuvo fueron rápidamente disueltas. La gente se reagrupó y volvió hacia Buenos Aires. Él llega hasta Miserere, también tiene ahí un combate en Miserere, donde rápidamente son derrotados. Entonces el fuerte de Buenos Aires quedaba justamente en Buenos Aires, en la capital. Y Belfort manda entonces a rendirse. Con 15.000 hombres le manda una nota y le da 3 días para rendirse. Lo cual son 3 días que sirven para todo el proceso de construcción de la defensa de Buenos Aires. Ya con mucha más claridad, lo que hacen es, tanto Liniers como Álzaga, que estaban comandando, Álzaga era el alcalde de primer voto, era español y uno es lo que llevaba siempre... tenía el mando de alguna manera por su ascendiente, y Liniers, que había sido el héroe de la Reconquista, había quedado al mando porque el mismo pueblo lo toma a él como referente. Entonces se queda al mando de todas las tropas. Ahora bien, ¿qué es lo que hacen? Dividen a los distintos cuerpos por su origen, y a cada uno de los cuerpos les va dando lugares donde tienen que estar destacados. Ponen barricadas, ven los lugares por donde pueden entrar para impedir la llegada al fuerte. Arman en las casas sistemas de defensa, de manera tal que las calles, siendo angostas, cuando los soldados pasaban bien podían tirarle, todo esto de tirarle agua caliente, muchos hablan de aceite, el aceite era carísimo, con lo cual si lo tiraban era un desperdicio, pero sí decían que se usaba mucho la grasa. Esto sí podían mandarle grasa caliente hervida porque se usaba mucho para freír y para cocinar la grasa. Le tiraban con todo lo que tenían, con la defensa. Cuando avanza Whitelock, avanza pensando que Buenos Aires ya se rendía y que ellos tenían con 15.000 hombres, había 45.000 personas en Buenos Aires, o sea, había un soldado cada 3 más o menos, un soldado para 3 personas, con lo cual sentían que ya estaba absolutamente decidida la batalla antes de empezar, con lo cual, para poder congraciarse con el pueblo, le dice, suponemos nosotros que le dice, da la orden a los soldados que no disparen hasta llegar al fuerte. O sea, que van desarmados. Ellos van a desfilar prácticamente como había hecho por primera vez Belfort. Belfort desfiló y fue... digamos, victoriado y todo. Exactamente. Entonces pensaban que iban a ser aclamados nuevamente porque esperaban una bienvenida de parte de la sociedad. Se dio todo lo contrario y se vieron, hay relatos de época increíbles donde se sienten sorprendidos, de pronto se dan cuenta que son agredidos de todos lados. Salen balas de adentro de las casas, encuentran barricadas con las cuales quieren retroceder y no pueden, quieren avanzar y no pueden, y se encuentran encajonados. Bueno, en poco tiempo empiezan a perder cantidades, empiezan a perder los compañeros, empiezan a ver que se caen, otros empiezan a huir. Hay desinteligencia porque entraron por calles diferentes, entraban armando por calles diferentes, entonces quedaban aislados para rearmarse bajo un mando central. Bueno, fue realmente caótico para ellos y llegan hasta cerca de la plaza, son rechazados, terminan, los pocos que quedan terminan refugiándose en el convento de Santo Domingo, ahí cerca de la casa paterna, al lado de la casa paterna de Belgrano. Que Belgrano había participado en esta reconquista, había viajado a Montevideo y había traído gente de Montevideo, con 1.000 soldados, 1.000 personas había traído, había bajado en Olivos y había entrado a Buenos Aires, desde Olivos.
Entonces, todas estas instancias hacen que ellos se refugien en el convento, y si hoy van el convento ahí en Defensa y Belgrano, todavía están las marcas de las balas en una de las torres, que se mantienen todavía como un elemento turístico, ¿no? Que están las balas pegadas de los cañones, simulando todo el ataque que habían recibido. Que uno piensa, bueno, son las balas realistas. No, no, son las balas de los patriotas, porque los que estaban adentro eran los realistas refugiándose antes de rendirse. Bueno, se terminan rindiendo porque la situación no daba para más, tenían todo el pueblo en contra, estaban desarmados, corridos separados, no habían logrado unirse en el frente, en el fuerte. A ver, hablando mal y pronto, los cagaron a palo. Fue una situación realmente muy traumática, porque no lo esperaban para nada. Claro. Entonces, bien, esto es ¿Cómo queda Buenos Aires? Esto trae unas consecuencias importantísimas para nosotros, pero muy importantes. Primero porque la figura de Liniers queda enaltecida. Entonces Liniers empieza a cobrar una instancia de mando que, cuando llega o quiere llegar Sobremonte, cuando quiere llegar el virrey, lo que sucede... No, ¿ya no estaba Cisneros ahí? Ya está... momento. Cisneros viene después. Ahora está... en las primeras invasiones inglesas sale... En la segunda invasión inglesa queda Liniers a cargo. Entonces, cuando Liniers queda a cargo, el pueblo es el que lo elige de alguna manera y lo pone a cargo. Con lo cual el Liniers queda como virrey interino, digamos, claro, hasta ser confirmado por España. Pero el virrey al mando es Liniers. Entonces, Liniers queda al mando de un ejército formado en su gran mayoría por milicianos reclutados de los criollos, de la gente nacida acá, con negros, con pardos, con morenos, con arribeños. ¿Qué son los arribeños? Aquellos que habían venido de las provincias de arriba. No había sureños porque no había provincia en el sur. La ciudad más austral que teníamos era Carmen de Patagones, con la que hablamos cuando hablamos de Luis Piedrabuena. Bueno, donde nació. Bien, entonces... todo este ejército, un ejército muy importante que ahora tenía que sostenerse porque ya habían rechazado 2 invasiones, empieza a necesitar del erario público un presupuesto muchísimo mayor. Porque para sostenerlo profesionalmente se necesita comida, se necesitan cuarteles, se necesita ropa, se necesita municiones, se necesita entrenamiento, caballos... uniformes, un montón de cosas que arman a un ejército. Ahora, este ejército necesita un sueldo, no se mantiene sin un sueldo. Entonces comienzan a tener sueldo profesional, comienzan a tener comida. Es decir, hay una instancia de ascenso social. Cuando entrabas a la milicia, entrabas en una instancia de ascenso social muy importante. Además, los cuarteles funcionaban como los lugares donde se transmitía información, donde se leían libros, donde realmente se formaba a la gente rudimentariamente, pero se la formaba muchísimo. Entonces eran lugares donde se transmitía mucha información, porque fueron reclutados todos los varones mayores de 15 años. Desde los 15 años, 14, 15 años, ya entrabas en la milicia, ya entrabas al ejército y demás. Entonces, comienza a tener a ser un elemento de ascenso social, de prestigio social también, y además de contraposición a este sistema de castas tan cerrado que tenía toda la colonia. La colonia tenía un sistema de castas muy cerrado, incluso hasta se le dio la libertad, se sortearon algunos negros, creo que 70, para que sean libres. Porque como agradecimiento en haber participado del proceso de defensa de la ciudad de Buenos Aires. Bien,
hasta acá tenemos. Es más, te doy un dato. Porque acá mira, yo veo bastante el tema de que hablan de que no hay negros en Argentina. Con el tema de que la selección no tiene ningún negro, empezaron a salir distintas voces a decir de que este es un país xenófobo y demás. Tampoco hay negros en el rugby, tampoco hay negros en el equipo de vóley, ni hay negros en el handball, ni en el básquet. No hay negros porque no hay gente de raza negra en una proporción significativa en la República Argentina. Ahora bien, todo esto empezó un poco antes de que saliera el billete este nuevo con la madre de la patria, que increíblemente he visto que sale con Belgrano, ¿no? Remedios del Valle. Pero hay otro descendiente de africanos que es sumamente, pero sumamente importante en la historia argentina y que está nombrado y tiene un párrafo aparte en una de las canciones más importantes que tiene nuestro país, que es el Sargento Cabral. ¿Y por qué lo nombro? Porque Cabral tiene rango militar antes de 1813. Con lo cual, ahí lo que se ve era cómo vivía el hombre de raza negra acá en la Argentina, cómo estaba instalado y cómo se desarrollaba. Con lo cual, no era la panacea, pero no estaba... eran tan pocos los que vivían acá, que estaban todos integrados y todos se necesitaban. Ya hicimos un programa que hablamos un poco más, desarrollamos un poco más el tema de los negros, pero me parece importante tener esto en claro, porque se fue licuando la sangre, porque dejaron de entrar negros y sacando los que murieron en la fiebre amarilla, que era nada más que acá en Capital, sacando los que fueron, en Buenos Aires, perdón, sacando los que fueron a la guerra, que fueron muchos que fueron a la guerra en distintos lados, y muchos se quedaron en Perú, muchos se quedaron en Bolivia, muchos se fueron quedando en distintos lugares donde se fueron armando. Los que quedaron se fueron en las provincias, se fueron casando con la gente que vivía ahí, y así se fue haciendo el mestizaje. Nosotros sí tenemos mucho mestizaje. Después, claro, entraron millones de europeos a partir de 1850, ponele que habrá empezado la gran explosión, hasta llegar al 1900, y claro, ahí se le terminó licuando. Pero es importante porque es algo que hay que explicar y hay que dejar bien presente para que se tenga en claro, porque es un país que ese problema no lo tenemos, ni lo tuvimos. Entonces, los quilombos que tenemos hay que aceptarlo y hay que solucionarlo, pero justo uno que no tenemos, no nos lo carguen. Buenos Aires fue una plaza importante de negros, en su momento llegamos a tener el 40% de la población negra, pero en esta época, a partir de ahí comenzó esto que contabas. Bueno, volvamos que no llegamos. A ver, estábamos nos quedamos que bueno, asumía Liniers como virrey, apoyado por el pueblo. Y ahí comienza a haber una de las primeras internas. Virrey era francés. Y Napoleón estaba en guerra, digamos, y ahora vamos a ver lo que pasaba en Europa, pero les contamos que había invadido España. Entonces, Francia y España ahora están en guerra. De aliadas pasan a ser enemigas, pasa a estar en guerra. Entonces, Inglaterra pasa a ser aliada
de España. Y esto cambia el contexto internacional. Inglaterra, ahora voy a contar lo que pasaba en Europa y cuál es el contexto. Pero en ese contexto en que el virrey era francés, siendo francés enemigo de España. Dato muy importante. Segundo, teníamos acá la presión de Álzaga, que Álzaga era uno de los más encumbrados comerciantes y no estaba de acuerdo, digamos, para nada con la presencia que tenían Liniers y comienzan a atacarlo. Además, Liniers le dijimos que estaba diamante con Anne-Marie Peychon, que todavía estaba haciendo gala de sus encantos y siendo directamente la primera dama, por así decirlo, entre comillas. Entonces, esto trae mucha resistencia de parte de la sociedad más encumbrada, sobre todo de los españoles más encumbrados, y tratan de empezar a serrucharle el piso. Empiezan a mandar cartas a España para tratar de que lo destituyan y que pongan otro virrey. Empiezan, como no lo pueden conseguir porque no tienen pruebas contra Liniers, empiezan a atacarla a Anne-Marie Peychon, diciendo que ella rompe con todas las normas sociales, que es cómo se muestra yendo a la casa de recreos con el virrey, cómo se muestra teniendo carrozas y teniendo soldados a cargo para poder hacer sus paseos y hacer sus recorridas. Ella incluso llegó a vestir de militar también, acompañándolo a Liniers. Es decir, había un montón de cosas que chocaban directamente con la sociedad. Esto lo hablamos cuando hablamos de Anne-Marie Peychon en un programa anterior, del año pasado. Bueno, todas estas son ataques a Liniers directamente para socavarle el piso. Este es Álzaga el que está haciendo, así como lo dejó escapar de alguna manera a Bereford, también le está serruchando el piso. A Álzaga no le convenía el libre cambio, porque él se enriquecía con el contrabando, y fundamentalmente con el contrabando de esclavos. Entonces, todas estas instancias que permitían que había traído las invasiones inglesas y la apertura del puerto que se estaba dando, a Álzaga no le convenía para nada. Bien, en esas circunstancias tenemos que Javier de Lío, que pasa a ser el virrey de Montevideo, porque esto tenía que haberlo dicho, una de las condiciones que se puso para el rendimiento a Whitelock es que devolvieran la plaza de Montevideo. Entonces, esto se cumple 2 meses después. Montevideo es devuelta a los españoles, los ingleses se van, y esto le genera a Whitelock, cuando vuelve a Inglaterra, una junta de guerra y lo destituyen. O sea, lo encuentran culpable directamente porque él, como sentía Bereford también que corría riesgo su vida si no tenía algún condicionamiento, que él haya entregado Montevideo les pareció terrible, además de haber perdido 15.000 hombres y de todo lo que fue con ese ejército, el desprestigio que salió en los diarios de Londres, en todos lados, fue muy comentada. En el siglo XIX Inglaterra perdió pocas guerras, creo que fue la única. Sí. Creo que fue la única que perdió. Javier de Lío es entonces el otro que desde Montevideo, también como virrey, gobernador de Montevideo, le serrucha el piso porque él quiere ser virrey y después se proclama virrey. Bien, ante esta situación, la Junta Central de Sevilla lo va a nombrar a Cisneros como virrey y lo va a mandar en el año 1809. Pero ahora vamos a volver a 1808 a lo que estaba pasando en Europa. ¿Qué pasaba en Europa? Habíamos dicho que Portugal había roto el acuerdo con Napoleón del bloqueo continental y había empezado a comerciar con Inglaterra, beneficiando a Inglaterra con esto. Esto Napoleón lo ve como una afrenta y decide invadir directamente Portugal. Para invadir Portugal tiene que pasar por el medio de España. Entonces, solicita permiso a Carlos IV, que era su aliado, para pasar por ahí. Carlos IV no tiene más remedio ante el poderío que ceder ante la presión de Napoleón. Entonces, Napoleón pasa por España y llega hasta Portugal. Bien, los ingleses viendo esto van en auxilio de la colonia
de la corona, de la corte portuguesa. Entonces, ¿qué hacen? Le mandan, ellos habían quedado dueños de los mares, así que le mandan cantidad de embarcaciones para que la corte entera, con absolutamente todo lo que tenían encima, se lo lleven a Río de Janeiro, al Brasil. Entonces hacen un traslado en algo que realmente apoteótico, debía ser una situación de película, ver cómo se llevaban absolutamente todo lo que tenían y trasladaban todo. Eso los preparó para Duncan. Prepararon todo y se lo llevaron directamente, y antes de que llegara Napoleón la corte ya estaba rumbo, protegida en los mares, protegida por Inglaterra y rumbo a Río de Janeiro. Bien, en Río de Janeiro se arma una especie de embajada de Inglaterra en la propia corte portuguesa, y pasa a tener una injerencia porque es una base naval directa para el cono sur. Ahí es donde va Lord Stranford, que después tendría relaciones con Anne-Marie Perillon. Que es el titeritero que maneja todo lo que pasa acá en América del Sur, pasa por la mano de él. Bueno, esto es importante, esta corte portuguesa que huye de su propio país y se instala en Brasil, es muy importante porque ahí en Brasil se va a dar el movimiento del carlotismo, que es porque la reina Carlota, esposa del rey Juan de Portugal, Carlota era la hermana de Fernando VII. Entonces, esto le daba cierta injerencia sobre el Río de la Plata. Lo vamos a dejar entre paréntesis y ahora contamos qué pasó con Fernando VII. Cuando Napoleón llega a Portugal, toma Portugal y estando ahí, vuelve por España con todo su ejército y decide, ya que está, quedarse permanentemente. Un rato. Ya que tenemos, nos quedamos con España. Ya que los portugueses me garcaron y se rajaron, claro, nos quedamos en España. Ya que estamos, nos quedamos. Entonces, Napoleón decide quedarse y aparecen las grandes guerras de la independencia de España contra Francia, donde interviene San Martín. ¿Recuerdan los famosos combates de Bailén y todos estos en los que hablamos cuando hablamos de San Martín? Bueno, se dan en esta época, en este periodo en que España está luchando contra las fuerzas de Napoleón que invadieron. ¿Qué hace Napoleón? Napoleón lo toma a Carlos IV en lo que se llamó la farsa de Bayona, lo cita. Carlos IV le cede el trono a su hijo Fernando VII. Y Fernando VII se lo cede a Napoleón Bonaparte. Entonces, Napoleón Bonaparte se lo cede a su hermano, Pepe Bonaparte, que le decían Pepe Botella, porque también era borracho, o sea, tenía unas cualidades bastante peculiares, parece. Bueno, entonces el que queda a cargo de España es José Bonaparte, el hermano de Napoleón. Esto es rechazado por el pueblo, nadie lo acepta. Pero no estando rey, ¿qué hacen? Se empiezan a dar lo que se llamó juntismo. Los cabildos de cada una de las ciudades comienzan a tomar el mando, comienzan a hacer juntas de gobierno para autogobernarse en cada uno de esos distritos, ciudades y espacios públicos. Este movimiento, el movimiento del juntismo, que hace que son juntas que se van a gobernar hasta que vuelva Fernando VII al trono para no dejarle el mando oficial a José Bonaparte, al invasor. Es un movimiento de resistencia. Bien, este movimiento de resistencia, de armar juntas de gobierno en los cabildos, pasa a ser tan importante que se arman juntas a lo largo de toda España y se necesitaba una coordinación. Entonces, en la ciudad de Sevilla se mandan delegados de cada una de las juntas y se arma lo que llamamos la Junta Central. Una junta que organice todos los movimientos de las distintas juntas. Y esa Junta Central de Sevilla, que empieza a tener el mando de España, no estando Fernando VII, es la que manda al virrey Cisneros en reemplazo del virrey Liniers, que era francés y que le venía cerruchando el piso Javier de Lío, y que en Montevideo, y le venía cerruchando el piso Martín de Álzaga en Buenos Aires. Bien, este movimiento, el juntismo, es muy importante también porque es la misma condición que cuando estas noticias de que Fernando VII ya no está en el trono y que lo que está mandando es una Junta Central de Sevilla, comienza a generarse, ¿por qué nosotros no hacemos juntas acá?
comienza a generarse todo eso. Bueno, el tema es que cuando las noticias de la caída de la Junta Central de Sevilla, ¿por qué? Porque Napoleón, que había entrado en guerra, arremete contra todo, porque no iba a dejar que España se la sacara barata ni que le hicieran estos movimientos de juntas. Entonces, ¿dónde está la junta principal? En Sevilla. Entonces, ¿qué hace? Arremete contra la Junta de Sevilla, la Junta de Sevilla cae, se dispersa, pierde el mando, y entonces los que quedan tratan de recobrar el mando en lo que se denominó un Consejo de Regencia, que realmente son algunos de los nobles y algunos de los que quedaban ahí al mando tratando de no perder todo, pero sin ninguna representatividad real. Se autodenominaron Consejo de Regencia y decidieron, se instalaron en Cádiz, realmente en la isla que estaba frente a Cádiz, la isla de León, y ahí se establece el Consejo de Regencia, que pasa a ser un elemento de poder para mantener las colonias y no perder todo. Entonces ahora era el elemento, digamos, central de gobierno, era este Consejo de Regencia, a nombre de Fernando VII y no la Junta Central de Sevilla. Bueno, las noticias de todo este caos comienzan a llegar a Buenos Aires. Cuando las noticias llegan a Buenos Aires, primero tratan de ser ocultadas, de alguna manera tratan de que el virrey, de que no lleguen. Pero ¿qué pasa? En la aduana estaba Agustín Donado. Agustín Donado era un empleado ahí de aduana, trabajaba ahí y era también imprentero, que va a tener su rol muy importante en este proceso de revolución. Primero porque toma la noticia y la divulga, le llega a Belgrano todas las noticias, que empiezan a llegar, por un lado por los barcos ingleses que iban a Montevideo y por otro lado por lo que llegaban a Buenos Aires. Se trataba de ocultar, pero es un momento en que no se pudo ocultar más. Entonces, esta noticia rompe con el status quo. Tenemos que decir que llegadas estas noticias, comienza todo un movimiento de discusión en función de, bueno, si la Junta Central de Sevilla es quien le dio el cargo, no el Consejo de Regencia, porque el Consejo de Regencia no lo nombró a Cisneros, la Junta Central de Sevilla es la que nombra a Cisneros. Si la Junta Central de Sevilla cayó, Cisneros no tiene representación alguna. Entonces ahí comienza toda esta discusión central para armar un cabildo abierto y rearmar y hacer un movimiento juntista tal como se replicó en España. Hagamos nuestra propia junta, hagamos nuestro gobierno y que este gobierno represente a España, entre comillas. Bueno, obviamente acá viene todo un movimiento muy importante que es la divisoria de aguas entre españoles y criollos, entre los que querían que realmente se diera un proceso de autogobierno, porque lo primero que se hace con la primera junta es un autogobierno. No se habla de independencia de entrada, aunque algunos ya lo dejan entrever en las discusiones que se dieron en el Cabildo, digamos como Castelli, por ejemplo. Son muy incipientes. Lo primero, y que estos estaban de acuerdo todos los criollos de acá, en esto, tanto el movimiento de Belgrano, que empieza ahora a tener, de Moreno, que empieza a tener injerencia, Belgrano ya tenía desde muchísimo tiempo antes. Pero hasta ahora el gran tapado, digamos, era Moreno, que cuando se da este movimiento juntista es uno de los que lleva adelante con mayor fuerza y con mayor vigor toda la ideología en relación al proceso de independencia. Aparte acá hay algo que, claro, se había dado la Revolución Norteamericana y eso había prendido luces en todos lados de que también se podían independizar. Entonces cuando se ve la oportunidad ya dicen, bueno, vamos por la nuestra. Ahí abriste otra línea, que es cuáles fueron las fuentes y las injerencias que tuvieron estos patriotas para animarse a todo esto. Dijimos todo esto del juntismo que se había dado, pero se había dado primero, como dijiste bien, la independencia de Estados Unidos, que además habían hecho una república en Estados Unidos. Después estaba la Revolución Francesa, que le había dado un montón de
de material teórico para tirar para arriba a todos los que eran revolucionarios en cuanto a los derechos del pueblo de elegir a su propio gobierno. Bueno, y ahí tuvo mucho que ver Miranda, porque Miranda, el venezolano, había estado en los dos, en la Revolución Francesa y en la Revolución Norteamericana. Y después había bajado a Venezuela tratando de generar la independencia de Venezuela, que tuvo un primer intento fallido, pero ya había luces de que mostraban que el camino era por ese lado. Y fueron muchas las revoluciones que se fueron dando acá, tanto como la de Tupac Amaru, como la de Tupac Katari, digamos, revoluciones muy importantes que fueron sofocadas, pero que fueron antecedentes muy importantes. Y tengo que decir que el 25 de mayo de 1809, un 25 de mayo de 1809, un año antes de nuestro proceso, se dio la revolución de Chuquisaca y en La Paz. Esa revolución, todavía estando al mando Cisneros, que se da en Chuquisaca, Chuquisaca era muy importante porque tenía una universidad. En esa universidad estudió Castelli, estudió Moreno, estaba Monteagudo en el momento en que se da que va a ser un muy importante prócer al lado de San Martín, lo va a acompañar muchísimo en todo el proceso de Libertador. Disculpame, hay que tener en cuenta, porque uno dice Chuquisaca, en ese momento la ciudad una de las ciudades más grandes de América, sin ningún tipo de duda, era Potosí, con 1 millón de habitantes. Y era el centro de la extracción de oro, de plata, y donde pasaba todo el comercio. Gran parte del comercio que iba hacia allá y que venía hacia acá, pasaba porque había que abastecer a esa mega ciudad. Hoy sería una mega ciudad. Imagínense hace 200 años atrás lo que era Potosí y lo que era toda esa región. Era algo impresionante comercialmente hablando. La Universidad de Chuquisaca era un centro ideológico muy fuerte para todo lo que era Latinoamérica, sería ahora, digamos, ¿no? Entonces, de ahí sale, como bien dijimos, Monteagudo, y de ahí tal es la fuerza que tiene, porque ante esta revolución Cisneros es el que la manda a reprimir, para que vean que Cisneros no era ningún nene de pecho. Cisneros, el sordo Cisneros, le decían porque era sordo de un oído, ¿eh? Bueno, la cosa es que Cisneros manda una represión brutal a Chuquisaca, con un ejército que parte de Buenos Aires, que se alía a los ejércitos de allá, hace una represión terrible. Es abortada este proceso revolucionario, pero queda en la memoria del pueblo. Tal es así que nuestro himno nacional, en la letra original del himno nacional, está claramente expresado. O sea, hay dos estrofas que dicen, estrofas que la dedican. ¿No lo veis sobre México y Quito derramarse con saña tenaz, y cual lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz? ¿No lo veis sobre el triste Caracas luto, llanto y muerte esparcir? ¿No lo veis devorando cual fiera todo pueblo que logran rendir? Esas dos estrofas son fundamentales porque hablan de la importancia que tuvo para ellos la masacre que mandó a hacer Cisneros porque se quería independizar, por lo menos sacarle el gobierno a España cuando España había sido invadida. Entonces, decíamos, volviendo para lo que pasaba acá, que llegada esta información a Buenos Aires, enseguida van y se enfrentan a Cisneros a decir: necesitamos un cabildo abierto, tenemos que tomar una decisión. El tipo empieza a dar vueltas y es ahí donde en la casa de Rodríguez Peña, en la jabonería de Vieites, empiezan las reuniones y empiezan a caldearse los ánimos. Ahí aparece French y Beruti. Tenemos dos protagonistas muy importantes. ¿Por qué? Porque Beruti era un noble que había ido a estudiar a España, en Madrid, había vuelto acá y tenía todas las ideas de la Revolución Francesa y compartía con Belgrano absolutamente toda una ideología. Y French, que era cartero,
y que después habían sido nombrados teniente coronel por su actuación en las invasiones inglesas, tenía mucho ascendiente y conocía absolutamente todo, van a ser lo que llamaron los chisperos, aquellos que tenían realmente el movimiento revolucionario fuerte, que tenían a su mando todo el movimiento de fuerza, digamos, independientemente de los patricios, todos los que quedaron armados y que eran realmente la patota, podríamos decir, que iban a presionar, los punteros políticos que presionaban, bueno, estos estaban manejados por French y Beruti, que van a tener un rol muy importante. Les llamaban los chisperos porque ellos estaban armados con unos revólveres cortos que cuando disparaban sacaban chispas, ¿no? Y se tenía como una chispa para dispararse. Bueno, estos chisperos van a tener un rol fundamental porque son los que van a permitir o no la entrada al Cabildo Abierto que le exigen los patriotas a Cisneros. Cisneros se ve obligado a citar a un Cabildo Abierto y es ahí donde aparece de nuevo nuestro Agustín Donado, que era el imprentero, porque se mandan a hacer invitaciones a los vecinos. No cualquiera era vecino en Buenos Aires. Tenías que ser blanco, tenías que tener propiedades, tenías que tener mucho dinero para formar parte de la casta noble de los vecinos de Buenos Aires. Si no eras propietario no podías ser. Y si vos tenías propiedades, por ejemplo, en las afueras, que eras un ranchero, terrateniente, fuera de Buenos Aires, no podías pertenecer a la clase de vecinos. Entonces, para que tuviera éxito esta votación dentro del Cabildo, no podían solamente venir estos vecinos porque sabíamos que era toda una trama conservadora la que se estaba dando y no era lo que estaba buscando ni Saavedra, ni Moreno, ninguno de esos, que en esto tenían claro que tenían que destronar al virrey. Entonces ahí es donde los chisperos comienzan a dejar pasar o no en función de las invitaciones que venían. Don Agustín Donado hace invitaciones de más, que se llenaban a mano y que permitían hacer pasar a la gente hacia el Cabildo, que iban a formar parte de la votación y que sabían que iban a votar a favor de los criollos. Y también impedían el paso de muchos de los que eran vecinos prestigiosos que sabían que iban a votar en forma conservadora, porque bueno, las famosas cintas o las famosas ramos de olivo, es decir, había una contraseña que les indicaba quiénes iban a votar para un lado y quiénes iban a votar para otro. Y en función de esto, los patricios y los chisperos dejaban o no dejaban pasar, porque los patricios, recuerdan, estaban al mando de Saavedra. Y Saavedra estaba claramente tratando de correr al virrey Cisneros de su lugar. Entonces es ahí donde con esta estrategia se llega al Cabildo Abierto del 22 de mayo. El Cabildo Abierto del 22 de mayo es donde habla el obispo Lué defendiendo, donde Castelli le revoca, donde se arman grandes discusiones en función de la legalidad, pero no había demasiada legalidad porque no había ningún protocolo cuando no quedaba un rey al mando. No había ningún protocolo. El juntismo se armó porque se armó como manera de defensa, pero no estaba eso, bueno, si no está el rey se tiene que armar juntas y la junta tiene que ser coordinada por una junta central. No, todo esto se fue dando de hecho. No había un protocolo legal. Entonces nada de esto tenía una validez que podamos decir, bueno, se están rompiendo determinadas normas o reglas. Cada uno le ponía su tinte. Estamos cerrando, ¿no? Sí. Bueno, entonces, se llega al Cabildo del 22 de mayo, en este Cabildo se logra una primera junta, se acuerdan que se iba a formar una junta y entonces cada uno se va a su casa. Al otro día viene Leiva y arma una junta que pone a Cisneros como presidente y lo pone a Saavedra y lo pone a algunos de los Castelli, bueno, lo pone a algunos de los que estaban ahí como para que formaran parte y quedaran, pero el que quedaba como presidente de nuevo seguía siendo Cisneros. Es ahí donde se sienten realmente defraudados. Claro, acá se están metiendo de nuevo en un atrapado sin salida, nos están poniendo de nuevo al virrey a la cabeza. Con lo cual se vuelven a dar un montón de discusiones, el 24 ya se reunió en la casa de Rodríguez Peña, es ahí donde interviene Belgrano y le dije, miren, a fe mía, que si para mañana no renunció el virrey, yo voy y con mis propias armas lo liquido, lo saco, no queda virrey en pie.
Entonces, con estas acciones Belgrano apura, el 25 de mayo se vuelve a dar otro cabildo para poder destituir claramente al virrey, se vuelven a dar discusiones, como la cosa se alargaba y no se daba, entra Beruti, que era un noble que estaba ahí, pero que pertenecía a los chisperos, y le dice, miren muchachos, si no deciden acá, entramos nosotros, sepan que el pueblo está acá afuera y si lo quieren ver, toquen las campanas porque los tenemos a todos armados y acá alrededor. Lo quieren ver, toquen las campanas, y si no, decidan ya. Con lo cual apuró toda la situación y ahí se arma la primera junta poniendo a Cornelio Saavedra, que era el que tenía al mando todas las armas como presidente, y lo ponen a Moreno. Bueno, sabemos la conformación, no vamos a alargar más, de la primera junta, en la cual hay algunos españoles que forman parte de la primera junta porque eran comerciantes que estaban interesados en el libre comercio, y una de las cosas que trataban de asegurar era que el puerto de Buenos Aires se abriera y que eso le diera mucho interés económico para tal. Así se forma la primera junta. Esta primera junta va a ser muy importante porque legalmente hay una presión. La primera junta es el nombre de Fernando VII. ¿Por qué ese nombre de Fernando VII? Porque yo dije que estaba el Consejo de Regencia, que era el que estaba a cargo teóricamente de esto. Si nosotros jurábamos en función del Consejo de Regencia, perdía legitimidad la Junta. En cambio, y quedábamos de nuevo atrapados bajo las órdenes. Si jurábamos en nombre de Fernando VII no podía dar ninguna orden porque estaba preso. Preso no, estaba en un castillo pasándola a lo más bien, digamos, y no tenía ninguna intención por el momento de hacerse cargo de nada. Entonces, lo invitó a Belfort, que ya sabía cómo le había pasado acá. No era esperable que Fernando VII volviera, más en el pleno auge de Napoleón. Entonces, jurar en nombre de Fernando VII venía muy bien para sacar la presión de parte de España. Y por otro lado, era lo que Inglaterra y Lord Stranford estaban presionando. A ellos les convenía que hubiera un autogobierno porque tenían el libre comercio. Y era más fácil para negociar. Lógico, pero no les convenía la independencia, porque se ponían en contra. Si ellos apoyaban un proceso independentista, se ponían en contra de España, que era su aliada. Entonces no se podía poner en contra de España. Entonces dije, bueno, juren en nombre de Fernando VII, nosotros también apoyamos esta decisión. Así es que, estratégicamente y muy pensado, se arma esta junta en nombre de Fernando VII, con un ideal de parte de Moreno y de toda la línea, digamos, más revolucionaria, de llegar al proceso de independencia, y con una línea que va a seguir Saavedra, más conservadora, tratando de que se mantuviera el status quo social, o sea, que se siguiera con el sistema de la colonia, pero con un proceso de autogobierno. Estas dos discrepancias son las que vamos a desarrollar, si viene algún otro programa más adelante, entre la famosa línea Moreno-Saavedra. Y por eso se tardó tanto de la revolución a la independencia. Porque realmente la negociación no era nada más entre los de acá, sino que también tenía que ver con todo el contexto geopolítico que había en el momento y en qué momento le convenía a los distintos actores que se diera la independencia, por más que ya estaba de hecho. Bueno, lo que es claro es que ellos sí tomaron el aparato del Estado y se empiezan a hacer cargo de todo lo que implica un Estado nacional, y comienza ahí a gestarse. Bueno, te dejamos aquí. Estuvo buenísimo. Bueno, les agradezco. Suscríbanse, por favor. Y aparte que les va a servir para buscar mucho más fácil todos los programas anteriores. Desde ya, gracias y será hasta la semana que viene.